Bienvenido más una vez a Mundo Insólito Radio, a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo estamos? Pues encantado, como siempre, de estar aquí en tu programa de visita. De visita, y hoy vamos a hablar de un tema que dejamos ya dicho en algún que otro programa en el que has participado, de la realidad, la falsedad, los mitos, las mentiras, las leyendas sobre el conocido o la conocida saga del caballo de Troya de JJ Benítez, ¿no? Eso es. Para mí, esto ya forma parte de, no sé cómo decirlo, del acervo popular. Es algo que estará en la cultura, igual que, por ejemplo, pasa con ¿cómo se dice esto? Con las leyendas urbanas o cosas así. Es algo que aunque nos tiremos toda la vida criticándolo, siempre habrá gente que pensará que esto es cierto, pero bueno, yo no ceso en mi empeño y ya que salió el tema el otro día, pues vamos a hablar de este tema que, bueno, ahora presentarás, pero que yo creo que nunca está de más derribar este mito. Derribar este mito, si es que así se considera necesario. Ahora hablaremos con el experto que hemos traído, que has traído tú personalmente a esta participación en este programa de Mundo Insólito Radio, pero estamos hablando, Miguel Ángel, de un libro, una saga que se empezó a escribir nada más y nada menos para aquellos que son más novatos en este tema en la década de los 80, ¿no? Eso es, bueno, me parece que fue en 1984, Caballo de Troya 1, posteriormente bautizado Jerusalén. Que tú a lo mejor ni habías nacido, ¿no? Bueno, pues yo ya en 1984 tenía 8 años y te puedo decir no solamente que había nacido, sino que yo me leí El Caballo, pues no en el 84, pero a lo mejor sí en el 85 o 86, ¿eh? Si en 1984 tenías 8 años y no hubieras nacido, tendríamos un programa que hacer al respecto, ¿eh? Exactamente, también es cierto. Bueno, vamos a dar la bienvenida al invitado especial de esta noche para esta participación en Mundo Insólito Radio, que no es nada más y nada menos que David Santiso Fernández. Buenas noches, bienvenido, David, ¿cómo estás? Buenas, pues un honor estar aquí. Experto, bueno, un listo, yo soy un listillo. Como dice mi abuelo, yo soy un listillo, más que un experto. Sé un poquito de todo y nada de casi nada, o sea que muy bien. Bueno, en esta vida hay que ser un poquitín listillo y un poquitín vividillo Claro, también, ¿eh? Porque efectivamente, si sí, no sí. te las pegan por todos los lados, vayas por donde vayas. Y aunque no quieras, las recibes. Y aunque seas un poco listillo, también te las dan, ¿no, David? Sí, bueno, de hecho, de listillos es un poco el personaje de hoy, ¿no? O sea, del JJ. O sea que de listos ahí tenemos un buen personaje que, bueno, es apasionante este tema, ¿no? Y da para muchísimo, ¿no? El personaje de JJ. Sí, pero yo recuerdo en 1984, por ahí, como ha dicho Miguel Ángel, recuerdo haber leído, yo era muy jovencito también, hombre, no tanto como él, pero recuerdo haberlo leído, a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó bastante el libro, lo leí como 2 veces, y bueno, te llama la atención por todas las historias que cuenta, que dice, que habla en el libro. Pero luego te vas dando cuenta poco a poco, a medida que vas creciendo, que la saga va aumentando y va aumentando, va aumentando, va aumentando, y al final te convences a ti mismo de que lo que está haciendo es puro negocio, que tampoco lo veo mal. Pero la base principal, yo me gustaría, antes de continuar con la pregunta que te iba a hacer, vamos a hacer una pequeña reflexión y me gustaría que explicaras un poquitín lo que es el caballo de Troya y quién es el personaje, o tú, o Miguel Ángel, quién es el personaje que escribió esta obra. Bueno, como quiera David, empieza tú, David, que eres invitado de honor aquí en Mundo Insólito Radio. Muy bien. Bueno, el personaje obviamente lo escribe JJ Benítez, que es un periodista. Ahora mismo tiene 78 años ya, es un bastante veterano, ¿no? Estuvo un par de veces a las puertas de la muerte, tuvo como un ataque cardíaco hace no mucho y tal, se casó ya 3 veces, perdió una mujer hace no mucho y tal. Y es un periodista de corazón, o sea, de esto de corazón, en plan que esto de la razón no acaba. Era Mulder antes de Mulder, esto es algo curioso, ¿no? O sea, quiero decir, es un periodista que se supone que ha estudiado que el tema de las fuentes es importante, pero para sus libros y sus investigaciones el tema de las fuentes, pues normalmente, y sobre todo cuanto más en el tiempo moderno recibe sus investigaciones o sus libros, es como que las fuentes más fallan, ¿no? Ha ido perdiendo quizá el punto de realidad o el anclaje a la realidad cuanto más te acercas. Que esto le ha pasado mucho a Jacques Vallée, también le ha pasado, le pasa no sé por qué a muchos investigadores de los ovnis o lo paranormal, cuanto más pasa el tiempo, más se separan de la realidad, ¿no?
Pero bueno, ha tenido un montón de programas. Ha tenido, por ejemplo, Planeta Encantado, que yo creo que es cuando empieza su declive, ¿no? O su punto más álgido es cuando se pega la gran hostia, ¿no? El famoso Mirlo Rojo, aquel documental que hizo en Planeta Encantado, que, bueno, pues ahí la gente ya puso como el alarma, ¿no? Cuando se inventó aquello de las imágenes en la luna con infraestructuras alienígenas y no sé qué tal. Y resulta que era hecho por CGI y no había avisado, ¿no? Pero sí, al final del capítulo pone en letras pequeñitas, esto está generado por CGI y esto es lo que me han contado. ¿No? Como veis, las fuentes son, pues, que le han contado. Eso es muy habitual en él, ¿eh? En él. Y después tiene un montón de historias que no sé si querréis entrar de pensamiento mágico, ¿no? El anillo este de plata que tiene, que dice que es alienígena, que se lo encontró en el Mar Muerto cuando estaba buceando, pero no quiere que lo mire ningún científico, no vaya a ser que no sea verdad, ¿no? Esto. O toda esta filosofía que en Caballo de Troya a lo largo de alguno de sus libros y otros libros que tiene aparte, despliega sobre la filosofía del dios azul y tal, muy pegado a Urantia, ¿no? Que es como de donde coge gran parte de su... o directamente copia de Urantia toda la gran parte de Caballo de Troya, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que no todo es malo en Benítez. O sea, tiene una época, por ejemplo, de hecho lo cuenta aquí Manu Carballán en uno de sus últimos libros, Clasificación Confidencial. Era vecino de Bárbara Rey y tuvo ahí una serie de encuentros con Bárbara Rey cuando entraba el CSIC allí a robarle a Bárbara Rey pues los vídeos que, bueno, pues estaba Benítez por ahí sacando fotos y se pagaba con ellos y tal. O sea, quiere decir que tenía ese ramalazo de periodista. Y después también era muy íntimo de hasta la reina, ¿no? Él llegó, por ejemplo, digamos que llegó a casi todos los extractos, menos a los militares estadounidenses, que siempre dice que son los que de verdad saben el tema y tal. Pero los militares españoles, él estuvo muy involucrado con ellos. Él tuvo ese enfrentamiento, tiene toda esa movida de cuando se empezaron a abrir los casos a desclasificar los casos ovnis y tal, él estaba metido con los militares, ¿no? Y participaba con ellos, aunque los ponía a parir después, ¿no? Pero él formó parte de la desclasificación ovni y después él los publicaba en sus libros y tal. Y se hizo muy amigo de la reina y utilizaba ese contacto para llegar hasta donde no llegaba ningún otro, a desclasificar ese tipo de informes y tal. Y después él cuando pega el pelotazo también, cuando él empieza también mucho más atrás es cuando la Operación Rama, ¿no? Fue uno de los testigos con las cámaras, con aquellos movimientos ovnis y tal. O sea, es que la historia de él es alucinante, ¿no? Y además es uno de estos que, como Manu Carballal, que decía... OVNIs, tú acabas de mencionar OVNIs SOS a la humanidad. Ese fue su primer libro, ya Sí. como libro ufológico al uso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y fíjate después lo que fue Rama, ¿no? En lo que se convirtió y en lo que derivó y todo esto, pues él fue uno copartícipe. No sé si culpable, porque él también estaba ahí metido, no directamente en esa secta o una de las desviaciones de la secta y tal, ¿no? Pero que es alucinante, ¿no? La historia de este tío. Y después es lo que decía, que es uno de estos investigadores de calle, ¿no? Como Manu Carballal, que siempre se lo encontraba y dice, ah, no, acaba de pasar Benítez por aquí o por allá, o viene mañana, he quedado con él. O sea, quiere decir que, aun estando muy fuera de la realidad, este hombre se ha pateado muchísimos casos ovnis, o con testigos y tal, toda España o todo el mundo, a pie de calle. Otra cosa es que después las conclusiones que llegas que siempre son ovnis, o que siempre son alienígenas, o que son, ¿no? Es curioso. Cosa que con Manu le ha pasado al revés, ¿no? Que a medida que ha ido investigando se ha ido volviendo más escéptico, ¿no? Sin negar el fenómeno, evidentemente, ¿no? Básicamente Benítez es hijo de un tiempo en el que no existía Internet. Yo creo que eso es algo que luego a él le ha ido pesando mucho. Y él era, pues, también hijo de una época en el que el periodismo tenía muchísima más prestigio que ahora. Un periodista era alguien reputado, es decir, si tú eras periodista y sobre todo si salías en la televisión o así, o sea, tenías un crédito espectacular. La gente realmente se creía lo que se decía por televisión. Y luego también Benítez es hijo de un tiempo en el que podían volar pues prácticamente los ricos y poco más. Entonces, claro, tú juntas un poco todas esas cosas y él, ¿qué es lo que hizo? Es lo que de alguna manera fue poniendo el ojo en lo que eran las investigaciones ufológicas pues que podía haber en Estados Unidos o en otros sitios. Por ejemplo, un poco fue siguiendo la estela de Erich von Däniken, etcétera, etcétera. Y entonces esas cosas pues las iba trayendo, las iba exportando o reexportando un poco aquí a España
y entonces pues publicaba cosas que, claro, que parecían absolutamente imposibles en aquella época y provocaba una fascinación, etcétera, etcétera. Y es hijo también de un mundo o de un momento en el que era muchísimo más difícil que ahora hacer o sea, verificar noticias o verificar la realidad. Es decir, Benítez te podía contar una trola tremenda y el lector de los 80 no tenía manera o sea, es que damos ya por hecho Internet, pero Internet de hecho ha acercado muchísimas posturas, ¿no? Entonces, Falacia de autoridad se llama, ¿no? Es él y lo creemos porque es él y punto, ¿no? Falacia de autoridad, sí. claro, y entonces, digamos que ese es el mundo en el que Benítez, que además luego ya veremos, puede ser considerado un gran novelista, pero sin embargo es una persona sin escrúpulos, es decir, es un mentiroso, casi diría, casi patológico, bueno, que la verdad que sabe defenderse como un gato panza arriba. Perdóname un momento, Miguel Ángel. ¿Hablas de mentiroso casi patológico a la hora de hablar o a la hora de escribir? A la hora de todo, sobre todo a la hora de haber defendido, por ejemplo, él, pues su postura, de cómo, bueno, de hecho ya lleva bastantes años que está, yo creo que David estará de acuerdo conmigo, que está como un poco como acorralado por lo que son los ufólogos así más, bueno, pues un poco más críticos, etcétera. Hace poco le entrevistaron y le preguntaban, bueno, ¿sabes si el mayor va a publicar ¿sabes si el mayor va a publicar los diarios? Y ya el otro le miraba como a decir, por favor. O sea, le faltó decir, pero si sabéis que es mentira, no me podéis dejar en paz un poco con ese tema. Y entonces Benítez es una persona súper inteligente que lo hizo muy bien en un momento dado, pero que hay que decir que ha ido envejeciendo mal. Y yo creo que, si queréis, ahora contamos un poco toda la historia. Sí que hubo un punto que fue, yo creo, el principio del fin de Benítez, que es lo que ha dicho antes David Santiso, y es que yo creo que lo que pasó con su libro, bueno, con la serie aquella Planeta Encantado, televisiva, sí. Planeta Encantado, que ahí se produjo una especie de efecto extraño, en el sentido de que yo creo que muchos de sus libros funcionaban muy bien como lector, es decir, es un tío que te engancha en la lectura, que te hace pensar, que te hace sentir, porque él te cuenta las narraciones, pues él no te cuenta los casos, te cuenta también cómo los investiga, o sea, todo eso es un producto literario que funciona razonablemente bien, pero cuando se dio el paso a la televisión, de pronto eso, como se dice ahora, hizo cringe, ¿sabes? Eso no... Hay unas imágenes de las estatuas de la isla de Pascua volando que han envejecido regular en el programa. Si las ves ahora, en vez de provocar fascinación y alucinación, es que provocan un risa porque son ridículas, ¿no? En CGI hay un poco cutre, pero es como, no, JJ, eso no, no fue así. Pero hay una cosa que igual hemos pasado un poco por adelanto. Él cuando explota muy bien esto de traer de Estados Unidos el inglés, que él maneja el idioma muy bien, y traerlo a España, una España que igual en inglés no lo acaba de manejar, entonces él conseguía muy bien traer cosas de Estados Unidos, lo que ha dicho Eric Bogdanik, pero un montón de ellos más, traerlo a España y que sonaba como nuevo, ¿no? Y lo vendía muy bien y lo paquetaba muy bien, ¿no? Algunos de estos casos o investigaciones que te lo hacía muy bien también, ¿no? Y después el tema de Urantia, ¿no? Que es como... que ha tenido que... Es de las pocas veces que yo le he visto que ha tenido que abdicar con el tema de Urantia. No sé si lo queréis contar un poco en qué consiste. Vale, si quieres, lo que hacemos es que contamos un poquito la historia Antes de la historia de Urantia, vamos a contar la historia de Caballo de Troya, porque claro, la mayoría de la gente lo vivimos al revés. O sea, primero fue Caballo y luego nos enteramos de Urantia, ¿no? Claro. La cuestión es que, como más o menos hemos venido diciendo, este hombre pues se estaba consagrando como ufólogo, sobre todo como el gran investigador de campo, el que llegaba, por lo que dice él, ¿no? A donde nadie llega, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese contexto, pues él un día se arranca con una investigación que podía parecer una investigación más, que es el tema de los diarios del mayor, en el cual pues él
parece ser que tienen un acceso fortuito por parte de un militar norteamericano a lo que serían una crónica de un proyecto que consiste en viajar al pasado, a la época de Jesucristo, y además en la noticia lo hace muy bien, porque claro, tú piensas que el viaje a la Luna fue en el año 69, y claro, Benítez, pues el libro está del 84, entonces como el libro está ambientado en el año 73, es solamente unos años después de vamos a decir, de la conquista de la Luna de los americanos. Entonces, él cuando narra todo el proceso, él lo que hace es que recrea todo el ambiente ese militar de los proyectos Apolo, ¿no? Entonces, pues se usa toda la jerga esta de los astronautas, entonces, pues suena verosímil de que él podía estar en ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, él básicamente lo que pasa en aquel momento es que él, pues, publica un libro que en la primera edición es un libro que se vende como ficción, eso tiene un notable éxito, y en la segunda edición ya lo que hace Benítez es que eso de novela de ficción desaparece de la portada del libro, ¿no? Y a partir de entonces él, pues bueno, se empieza a meter en, no sé si llamarlo así, camisas de once varas, para definir o para demostrar que lo que pasó con Caballo de Troya no se lo ha inventado él, eso es cierto, etcétera. Y de hecho, esa es la esencia del libro de Caballo de Troya. Porque el libro Caballo de Troya tiene una cosa que está muy bien hecha desde mi punto de vista, que es jugar con la expectación de una manera prácticamente magistral, pero Caballo de Troya, cuando tú te lo intentas leer, hay muchas partes que son soporíferas, no, lo siguiente. ¿Y por qué la gente traga? La gente traga simplemente por una cuestión. Y yo me he dado cuenta que el éxito de Caballo de Troya no es otro que Jesús de Nazaret. Es claro. ¿Cómo te diría? La fascinación que sigue despertando Jesús, pues 20 siglos después de cuéntame algo más. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, estamos hablando de lo que serían los evangelios reales, que los evangelios reales pues tienen 20 siglos, y entonces se escribieron como se escribían en el siglo I, se escribieron pues prácticamente 70, 80, 90 años después, y claro, ¿qué pasa? Pues que tienen muchos huecos, porque tienen evidentemente, no es como la ficción actual, ¿no? Entonces, Bueno, él... huecos y contradicciones, ¿no? Que es otro tema también que él no, por también... supuesto, pero Esa no, es... claro, pero contradicciones sacadas del hecho de que realmente son libros que se escribieron bastantes años después, ya recopilados de la tradición oral, ¿no? Ujú. Entonces, ese proceso, bueno, está muy estudiado, se sabe cómo es, ¿no? No es que la Iglesia quisiera manipular, porque vamos, si la Iglesia quisiera manipular, desde luego no harían los evangelios como los han hecho, porque en el sentido de que tú los ves y están todos los, pues gente como Antonio Piñero y todo eso estudiándolo, y se ven las contradicciones y tal. Ujú. Si tú haces una falsificación, no harías los 4 evangelios como Bueno, están, ¿sabes? que esto es otro tema también, que se pegaban, utilizaban. Este evangelio nuevo que ha aparecido era para golpear a los que seguían el anterior y tal. Había una guerra ahí de posicionamiento de las distintas cristianismos, ¿no? Pero hay un tema que hay un antecedente que igual no, que es importante citar, que es El Enviado, otro libro que es anterior Ahí es de, donde yo quería llegar, claro. sí. Venga, si quieres cuéntalo tú eso, ahora voy Sí, matizando. El Enviado es un libro fascinante que tiene un poquito antes del primer Caballo de Troya, y tú ahí ves que es un análisis forense sobre la Sábana Santa, sobre que es verdad, que esa es la figura de Jesús, y hay un análisis y todos los científicos lo han dicho, y que si el carbono 14, que si no sé qué, no sé cuánto y tal, y te dice que sí, que es la prueba irrefutable de que eso es verdad y tal. Y dice, y ojalá yo pudiera viajar en el tiempo y hacerle una entrevista a Jesús de Nazaret. Y de hecho hay un capítulo que le hace una entrevista a Jesús de Nazaret, ¿no? Y es un Esa, protocaballo. claro, esa es la cuestión más clave. En realidad no se puede defender desde una forma así, vamos a decir, de investigación, no se puede defender que realmente Caballo de Troya fuera, digamos, un encuentro
más o menos fortuito con el militar con el mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú te estudias bien lo que es el pasado de Benítez, tú te das cuenta que el caballo de Troya estaba, no sé si planteado, pero por lo menos estaba... La idea está ahí en este libro, en el enviado. O sea, es que lo ves, es tan Claro, claro. no, pero que él, digamos, como que fantaseaba mucho con él. Pero es que no es solamente el enviado. El enviado es de 1979, que ya habla, sobre todo el enviado fue a raíz de que se hizo, de que la NASA hizo unas pruebas de la Sábana Santa y eso pues se flipó, ¿no? Pero luego es que al año siguiente es Los astronautas de Yahvé. Los astronautas de Yahvé es incluso un libro más espectacular que el enviado, porque en Los astronautas de Yahvé él lo que de alguna manera es llega como Los astronautas de Yahvé es un ensayo total. Porque ahí lo que hace él es, bueno, hacer como toda una reescritura de lo que podía ser la Pasión de Jesús. Pero además la Pasión de Jesús con cosas que luego tú has visto, que tú ves como ahí ya está empezando a pertenecer su teología. Y una de las cosas que hace es pensar o ponerse seriamente en la tesitura de que Jesús de Nazaret fuera extraterrestre. Y entonces lo que hace es reinterpretar toda la escritura desde ese punto de vista. ¿Y cómo es ese punto de vista? Pues, por ejemplo, decir que es que efectivamente María de Nazaret era virgen porque eso fue, digamos, una especie de fecundación in vitro de los extraterrestres y entonces tenía que ser una virgen porque si no la... Sería extraterrestre per se, ¿no? Porque nace aquí, pero que es Nace aquí, bueno, pero de origen sí, extraterrestre o de lo que con fuera. ADN, con ADN extraterrestre, básicamente, que era como, pues eso, hijo del cielo, realmente, ¿no? Que eran los extraterrestres los que estaban preparando, pues, todo lo que sería un poco pues, la llegada de un Mesías, de un Sí. Dios a la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ya está ahí. En Los astronautas de Yahvé habla sobre si el ovni de Belén era un ovni o no, una nave extraterrestre, dicho claramente, y se meten todas esas teorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego él va, de hecho, en 1983 tiene otro libro que se llama El ovni de Belén, ¿sabes? Donde profundiza todavía más en la historia de aquellos apuntes de Lucas, de si eso que pasa allí puede ser de verdad un ovni como le conocemos ahora, ¿no? Fíjate tú, luego en el año 1984 publica Caballo de Troya 1, que como vemos es parte de Urantia, es decir, parte de esa revelación, pero en 1985 publica La rebelión de Lucifer. Y aquí hay un detalle muy curioso, porque la rebelión de Lucifer es todavía más Urantia, si cabe, que el propio caballo, porque la rebelión de Lucifer es, eso sí, ya que es coger el libro de Urantia y fulminarle. Y luego... claro, aquí hay otro elemento, o sea, en 1986 publica Caballo de Troya 2, que bueno, con un éxito bien, porque la gente quiere seguir, lo que pasa que ahí empieza a bajar la cosa. 1987 publica Caballo de Troya 3, pero el año curioso es 1989. En 1989 se publica Caballo de Troya 4, que ya empieza a estirar el chicle, pero se publica el Testamento de San Juan. Y el Testamento de San Juan es un libro que es muy llamativo para esto que de que de que el mensaje de Jesús de Nazaret no fue bien entendido en aquel momento, viene a decir que el mensaje de Cristo, pues los propios, un poco los apóstoles y tal no lo entendieron correctamente. Bueno, pues todo eso que con lo que ha ido jugando Benítez todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cuestión que es muy curiosa. Si tú tienes en mente, vamos a decir, el caballo de Troya tal como lo conocemos ahora, no tiene sentido que tú escribieras el Testamento de San Juan, porque el Testamento de San Juan, donde de verdad tenía sentido que tú lo metieras, era en ese libro de Troya, que vas a alargar 12 episodios más, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
También lo que tú dices hay otro libro que no he terminado de hablar, que es el de los astronautas de Yahvé en 1980, donde él dice una frase que es definitoria absolutamente para entender a Benítez. Y lo que él es, digamos, como que le echa la culpa a los apóstoles por ser, y dice literalmente, malos periodistas, y dice literalmente algo así como yo lo que de verdad me hubiera gustado es que unos periodistas siguieran a Jesús, pero o sea, unos periodistas tal como lo entendemos en la actualidad, o sea, con ese sentido de crónica, con ese sentido histórico, acompañaran a Jesús en las horas de la pasión. Y eso es la cuna de Caballo de Troya, esa frase dicha 4 años antes. Entonces, evidentemente, él ha dejado tantas pistas antes de 1984 que ya ese nacimiento pues estaba como el de Jesús, estaba ya profetizado, ¿no? Entonces Además tú no puedes decir ahora... Es lo que acabas de decir, que es que has visto como las miguitas de pan del camino de la creación de una obra literaria y de ficción. O sea, quiero decir, es que están todos los elementos para que germinen en eso, ¿no? Que eso es lo bonito, las influencias de tus libros posteriores que te llegan a crear esa obra. Es tan evidente de como cualquier otra obra que pueda seguir otro autor para dar ese fruto, que el gran pelotazo es Caballo de Troya, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es negar la mayor, ¿no? No, claro, y todo el mundo tiene, todo el mundo tiene esas, vamos a decir, pues o sea, esa evolución en su trayectoria, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es solamente eso, sino que yo creo que hasta 1989 Benítez no sabe que Caballo de Troya va a continuar. O yo no sé luego a partir de ahí cuánto, Bueno, porque acuérdate que luego, tú si ahora cuando hubieras... entres en la historia de los caballos, porque primero cuenta una milonga tremenda para conseguir el primer diario del mayor, pero cuando ya ve que eso ya va funcionando y claro, como no había, digamos que no había previsto tan a largo plazo que iba a necesitar... Sí, más episodios o más tal. De hecho, es que yo creo que quizás es lo más interesante, ¿no? También de cómo él va alargando o preparando su futura criatura. Pero Sí, pero tú daos cuenta, si tú planificas de verdad la creación de... Tienes todos los archivos del día uno prácticamente, o casi todos, bueno, o la mitad o lo que fuera. Tú no empiezas por el capítulo más interesante, no empiezas por el final. Aunque sea el viaje claro, que te claro, da eso tal, es lo ¿no? que yo iba a decir. Yo pienso que a lo mejor la primera obra la hizo con toda la intención, pero no con el camino que yo creo que estáis mencionando. Porque ahí tiene, por ejemplo, yo le doy la razón a David. No metes todo lo fuerte dentro del primer capítulo y vas y llevas como una especie de guión donde vas evolucionando de un capítulo a otro para que todos los capítulos sean interesantes y lleven una correlación en este sentido que estamos hablando. Pienso que a lo mejor, es una idea que se me ha ocurrido según estabais hablando, que la primera obra no fue creada con la intención de hacer esta saga. Claro. No, claro, eso es lo que defendemos los dos. O sea, yo creo que tanto David y como yo estamos de acuerdo en eso y casi te lo probamos, que es que eso es algo que empieza a pasar pues más tarde, cuando él ve que eso no, que eso es un producto que es súper rentable y probablemente pues la editorial también le tiraría por ahí. Y no tanto es así, sino que a partir del Caballo 3, 4, prácticamente él tiene muchas dificultades para estirar el chicle, en el sentido de que hace libros que parecen como súper interesantes, súper guays, pero al final pues mete mogollón de paja hasta que hace un efecto así, ¿cómo se llama eso del cine? El Cliffhanger ese, ¿cómo se Cliffhanger, llamaba ¿no? eso? Un cliffhanger, un enganche, Eso, sí. ¿no? Como que de pronto lo dejo en un final, que esto sí que te le vas a tener que leer porque es súper chulo, En eso es pero que bueno él, ¿eh? realmente... En eso es bueno No, en no, hacer joder, ese sí es tipo de bueno, enganches. ¿sabes? Sí, sí. Pero sí, él, de hecho, Es se ve el... que cada los libros son cada vez de letra más gorda. Quiere decir, según vas avanzando los caballos de Troya, la letra es más gorda y las páginas van menguando, pero... además te habla de cosas que, o sea, muchas veces intrascendentes, ¿no? Que es investigación que él tiene histórica, que la va metiendo y la mete sí o sí porque la tiene que meter por meter algo y después igual La son tres mete o cuatro porque episodios. él la hace y la disfruta, pero mira, por ejemplo, ahí hay otra de las marcas en las que se sabe que eso no es la investigación de un militar, y te voy a decir por qué.
si tú eres militar, igual que yo soy ingeniero en mi trabajo, y fíjate, lo digo porque son cosas operativas. Es decir, tú cuando tienes que elaborar un informe para un superior, etcétera, y cuentas ese tipo de cosas, tú priorizas la información que tienes. O sea, a nadie, a ningún militar se le ocurriría elaborar, pues no sé, como estamos hablando, en un diario de un mayor, etcétera, etcétera, y de pronto hacer paradas y disquisiciones de páginas y páginas y páginas para contar una tecnología que, coño, mi jefe ya la sabe, ¿no? Si mi jefe también es Sí, militar, si pero mi jefe, además si... ahí hay un tema. Él dice, es un poco raro porque Benítez dice, no, a mí es una información que me hacen llegar, tengo los archivos y yo esos archivos los trabajo y contrasto con libros como el de Urantia, ¿no? Que casualmente coinciden, ¿no? Es uno de los miles de libros que yo he contrastado para sacar este libro. Otros son también las cartas sumitas y tal, que parte de la pseudociencia que habla, ¿no? De esta pseudocháchara, esto de las membranas para explicar los viajes en el tiempo, muchas de ellas está sacada de humo. Es curioso que la gran parte de la información de la que copia sea de libros revelados o de alienígenas o de cosas así raras que después eso de cara a los juicios le salió bien cuando le acusaron de plagio, ¿no? Pero es un libro revelado, esto no tiene derechos de autor. Esto lo escribió un humita, ¿no? Que a su vez lo había sacado de una revista científica el supuesto perpetrador de humo, ¿no? Pero, bueno, usa cháchara científica que hoy día cualquier científico lee eso y no tiene ningún sentido, por lo tanto no puede ser verdad, o sea, no tiene ningún sentido, como cuando en Y Star no Trek hablan de solamente cosas por eso, raras, sí. sino que tú date cuenta que este libro, si técnicamente es tecnología del año 73, ya han pasado más de 50 años. ¿Y qué pasa? Que es que no tenemos ningún viso, nada de esa Nada. tecnología, nada trascendido, no hay. O sea, realmente está claro que eso, pues, evidentemente envejeció mal. Pero bueno, como ficción, que es lo importante, Pero, claro, funciona. pero como ficción, ningún pero no nos engañes, o sea, es ficción, o sea, el planeta de los No, simios también es ficción y nadie se queja y es de unos años, ¿no? De la película. Pero yo a lo que básicamente, voy, si yo a lo que voy es, sí. o sea, tú te dan unos archivos y tú los transcribes, los adaptas y le metes paja de otros libros, es un poco raro, es como, ¿en qué quedamos? Te la han pasado la información, tú la has escrito, es tuyo, o sea, hay coautoría ahí, ¿no? De los dos, ¿no? Porque además está como en primera persona bueno, no sé, no es inventado. O sea, yo creo que no. Mira que he intentado explicarlo él muchas veces, pero no hay por dónde cogerlo, tío. Es un libro de ficción y ya está, y no pasa nada. Y bueno. Y no pasa nada. Si el gran problema es que, desde mi punto de vista, Benítez lo que hace es hacer exactamente lo mismo que él critica de la Iglesia, que lo que ha hecho es prostituir a Jesús. Es ¿Por hacer qué? ciencia Pues porque ficción, ¿no? sí, no, ciencia ficción no, tío. Porque si fuera ciencia ficción, oye, esto es una novela, perfecto. Y mucha Claro. gente lo leería de cómo pudiera haber sido el Evangelio. Pero él lo que pasa es que él es tremendamente deshonesto, porque él te vende como algo, como algo real, y la verdad es que mucha gente pues se ha comido, pues yo qué sé, cientos de horas de lectura, que a veces es hasta farragosa, a veces te dan ganas de decir, tío, por favor, Benítez, déjalo ya, o sea, que es que me están matando. Pero, Ve al grano y tú claro. te comes, y la gente se come pues todas las horas esas para saber algo de Jesús. Porque ese digamos que es el punto que yo le veo. Pero Y eso además es lo que es. es. Además, el Jesús que nos escribe es el Jesús de lo que se conocía en aquellos años, sobre todo en los primeros libros. Es decir, las investigaciones más modernas, sobre todo de análisis de Carbono 14 de la Sábana Santa, tiran por abajo muchas de sus teorías. La Sábana Santa no era del siglo I, o sea, son mucho más posteriores, son medievales, y no pertenece a Jesús. Entonces, claro, ya se le cae el chiringuito, ¿no? Daría igual Ay, si bueno, fuera ciencia ficción, daría igual, ¿no? Es qué hubiera pasado si de verdad fuera la Sábana Santa y explicamos todo esto y tal. Pero como dice que lo sigue soportando y aunque la ciencia diga lo contrario, la ciencia la coge cuando le interesa y cuando no le interesa la descarta, ¿no? O sea, eso es muy, muy de magufos eso también, ¿no? no, y Y ya está. básicamente que él ha llegado a base de meterse con la iglesia, porque él ve que hay un descontento, la gente, pues toda la iglesia es los malos, la iglesia es los malos, pero tú no le sacas de ahí. Pero básicamente que es que él se ha forrado a base de lo mismo que él critica a la iglesia, que es instrumentalizar a Sí. Jesús de Nazaret. ¿Y qué quieres Tiene, que te diga?
no sé si estaréis de acuerdo, pero yo viendo y estudiando el caso, tiene muchos elementos para haberse construido una secta propia, una escisión de la iglesia. Lo que pasa es que él después no ha tenido no ha querido ir más allá, pero él podía haber hecho como una escisión de la iglesia, una religión nueva a raíz de cogiendo la mitad que le interesa y la una nueva. Tenía todos los elementos para convertirse en un elemento sectario, ¿no? Además tiene muchos seguidores, él está como muy subido, él está bueno, es un líder, un erudito, ¿no? Y le siguen Peciga, ¿no? Y es como tiene muchos elementos sectarios o sea, en su ideología, en su pensamiento, en su manera de ver el mundo y tal, como puede haber sido Rama, como podía haber sido otras sectas, ¿no? Más en los años 80 que era como muy propio y tal. No se dio, quizás porque él no quería por ahí, él era escritor, iba a lo suyo y tal, pero tenía todos los elementos para haberse convertido en eso, ¿no? Cosa que es como, oh, ¿no? Qué fácil es cambiar la idea de la gente, o no sé, o extinguirse de una religión, o no sé, o cambiar el pensamiento de la gente con un libro de un bestseller o tal, ¿no? Es como para dar una vuelta, ¿no? De hecho, la propia religión cristiana también es una escisión de la judía a raíz de que alguien, un líder, tenga unas ideas un poco distintas. Bueno, Efectivamente. Ahí tienes, David, al que habéis mencionado antes, a Sixto-Paz Wells. Lo Efectivamente. que cómo empezó y en lo que se convirtió después. Sí. Eso es un ejemplo de lo que podría haber hecho este buen señor en su momento. Yo hay una cosa que me parece muy importante, porque tú hagas una investigación, escribas sobre esa investigación que has hecho, sobre un determinado fenómeno como es el ufológico, y lo hagas bajo tus creencias o tus percepciones o tu realidad. Me parece muy bien, y que si encima consigues pues algún recurso económico sobre ello o para ello, me parece perfecto. Lo que ya no me gusta tanto es esa manipulación de la realidad, falseando la verdad para conseguir ese adjunto económico que estamos hablando. Ahí yo creo que la persona pierde mucho como persona, como ser humano en este sentido. Lamentablemente, en nuestro vivir cotidiano diario, ya no digo a nivel político, sino en casi todos los sentidos y los ámbitos, tenemos muchas cosas de estas. Pero para mí, me resulta tremendamente penoso que se manipule, mejor dicho, una realidad que se investiga para conseguir un negocio y una remuneración económica. No sé qué pensáis vosotros. Sí, mira, es que ¿cómo te vas a creer cuando le pillas en un renuncio como este? ¿Cómo le vas a creer después cuando te escribe de otros casos de recopilación de ovnis? ¿Cómo vas a saber si no hay también problemas de interpretación o no hay sesgo A ver, muy es fuerte? que yo Se te cae el directamente, personaje. yo no me creo en ningún caso de Benítez, pero desde hace la tira. Yo sé que hay gente que le sigue peor, respetando un montón, a eso voy pero tú te yo. crees, A eso voy yo. o Es sea, decir, hay mogollón de gente de nuestra edad, de los 40 y tantos y tal, que claro, lo tenía como referente cuando es como que por Benítez se han hecho ídolos del misterio y es como su idea, su identidad va con Benítez y es como un tótem del misterio y de hecho estaba muy idolatrado, ¿no? Estaba casi, no se podía criticar o no, o criticarlo era como, cuidado, era como un tótem para mucha gente, ¿no? Y yo como venía ya un poco más tarde o venía un poco tal, cuando yo me encuentro este personaje y empiezas a analizar los cosas, pues no está muy lejos de un David Parcerisa, por ejemplo, o de un magufo normal y tal. Lo que pasa es que como está idolatrado, es otra época y tal, pero lo que me cuenta no se sujeta con nada, ni con fuentes, ni con... Y sin embargo estaba ahí sujeto tal. Últimamente ha ido cayendo, ¿eh? Poco a poco la gente dice, bueno, sí, me gustaba mucho y tal, le quiero mucho, pero es verdad que ya se me ha caído el personaje y tal. Sigue siendo un referente, pero a otro nivel. le siguen poniendo la alfombra roja en muchos sitios. Y te voy a decir una cosa, en realidad yo creo que el misterio no se da cuenta del daño que nos hacemos nosotros a reivindicar una figura como Benítez. Totalmente. Porque todavía siguen, no, y al final nosotros si lo que queremos es dignificar el pensamiento heterodoxo y queremos dignificar Sentido todas crítico, estas sí. cosas, entonces realmente, escúchame, nos disparamos en un pie al hacer eso, porque es que Benítez, desde luego, no es el modelo que pasa ¿cómo llamarlo? Por una especie de regeneración necesaria de toda esta cultura del misterio. Y para mí, esencialmente, Juan José Benítez lo que es fundamentalmente es un evangelista más, un evangelista apócrifo, un evangelista moderno. Si quiere, le podemos llamar el quinto evangelista. Sí, pues bueno, porque no va a ser canónico, ¿no? Pero es un evangelista, es alguien que ha cogido otra vez a Jesús de Nazaret y ha dicho, pues yo creo que Jesús es así. Y ha arrimado el asco a su sardina.
Y no hay más. Teníais que ver una entrevista que le hicieron no hace mucho, hace 2 o 3 años o 5 años o algo así, Mara Torres en El Faro, que flipó cuando dijo que iba a haber un meteorito en 2027 y que iba a morir 1.200 millones de muertos. No, lo dijo en directo en, el Grupo Prisa. Por lo que sé, yo no le he vuelto a ver en el Grupo Prisa, ¿no? Por lo que sé, la cara que pone Mara Torres es como, ¿what? ¿Qué es este tío? Está muy fuera de la realidad, ¿no? Pero gran responsabilidad de todo esto, más allá de que los 80 España era como era, la ha sujetado Planeta. O sea, quiero decir, si a ti te sujeta Planeta, pues es que tienes todos los contactos, llegas a todos los medios y tienes todo a tu disposición. Que estás fuera o no de la realidad o que lo tuyo no se sujeta aún teniendo el curso de periodismo, si hay un gran medio sujetándote detrás, da igual, estás ahí sujeto, ¿no? O sea, que hay responsabilidad de no solamente los que lo compran, sin criticarlo, sino también de un medio que, aunque ya no tiene el poder que tiene ahora, ¿no? Pero en su momento Benítez tenía muchísimo poder. Y yo quiero reivindicar la entrevista que le hace Cabanilles, que le hizo a Benítez, que yo creo que es la única entrevista que le he visto a cara de perro, ¿no? Y a la defensiva y plantándole cara, que yo creo que es historia de esto del misterio, ¿no? Que le planta cara y aparte que, bueno, Cabanilles es un personaje que te descojonas con él. Y esta es las pocas veces que le he visto de repente romperse la burbuja de irrealidad que tiene Benítez, ¿no? De todo el mundo dorándote la píldora, diciendo que bueno eres, una gran editorial ahí publicando tus libros, vendiendo, haciendo entrevistas, no sé qué, yo soy casi Dios y tal. Y de repente enfrentándose a alguien que diciendo, oye, esto que estás diciendo tú, no, lo del anillo ese extraterrestre de plata, eso lo llevamos a un científico y tal. No, porque no sé qué tal. Hace falta más de eso, ¿eh? Sí, la verdad es un poco que, y de hecho me consta por, no sé quién me lo comentó, que después de esa entrevista estuvo como medio paranoico unos meses y cada vez que alguien le llamaba para una entrevista, pero esto ¿para qué medio es? Pero esto, y es lo que pasa, que es que Benítez ha mentido como un cosaco, pero Benítez forma parte de un momento de la historia en el que la relación entre los escritores y los lectores era muy vertical. Entonces prácticamente es que era medio imposible poner en tela de juicio a nadie, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya, fíjate, ya con internet, pues cualquier programa en este mismo Claro. nos van a poner verdes en cuanto entre alguien que le gusta a Benítez, ¿no? Y eso es lo que yo creo que él no ha encajado bien. Y luego también decir bueno, que toda esta literatura pues basada en la mentira, etcétera, etcétera, como ha hecho Benítez, pues tampoco ha sido exclusiva suya, ¿no? Por ejemplo, uno de los que para mí el caso más famoso de pues, lo hizo precisamente otra gran figura que fue Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, cuando escribe las enseñanzas de San Juan Matus y todo eso, él piensa que va a vender 4 libros y medio. Y luego también ese es otro de los chicles que se estiró y se estiró y se estiró porque que era muy rentable tenerlo, ¿no? También Lobsan Rampa, o sea, este tipo de fraudes, por así llamarlos, dentro de la literatura, pues no es el primero que pasa, no va a ser el último, pero yo creo que un mundo más o menos especializado como es el nuestro del misterio, deberíamos de ser capaces de Sí. quitarnos estos lastres de en medio, porque es que yo creo que nos roban más credibilidad que nos dan, ¿eh? Totalmente. De hecho, rebaja el mundo del misterio, lo rebaja muchos escalones. De hecho, fíjate que todos esos que has citado tienen siempre el componente sectario, ¿no? El no criticar al que te dice la fuente, ¿no? Precisamente justo lo contrario de lo que hay que hacer con el sentido crítico, ¿no? Y de hecho Benítez era como en esa burbuja y de hecho fíjate que se llegaba a plantar delante de militares, entraba en bases militares, tener relación con los militares y era como, hostia, que ha venido Dios casi a vernos, ¿no? Esa figura totémica que después es lo que cuenta en sus libros, como revelando las grandes verdades, ¿no? Y después, sin embargo, por ejemplo, el libro ese que hizo sobre el COVID es una barbaridad, las tonterías que dice allí. O sea, o el último uno de los últimos libros que hizo sobre México, diciendo que los mexicanos, o sea, los aztecas tenían relaciones con extraterrestres o cosas así, cosas que, o sea, esto lo decía Daniken hace no sé cuánto. ¿Y cuál era su información, sus fuentes? Pues no, no, no. O sea, cualquiera que sepa un poquito del tema, no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? O sea, porque mira que tú puedes hacer cosas de alienígenas ancestrales, poner en duda la ciencia, puedes hacer muchas cosas, pero haciendo una buena investigación o yéndose, qué sé, yéndote a ciertos sitios y tal. Pero es que no, no, no. Es que ya te digo que está como a un escalón de David Parcerisa, pero como está tan endiosado y tal. Y este es el efecto este de burbuja. Que esta gente, por lo que sea, es muy narcisista en algún momento en el... A ver, lo que yo digo es...
a misa y tal, porque soy yo y punto. De hecho, el problema que tuvo con Iker Jiménez, que fue a raíz de lo de Mirlo Rojo, Iker se atrevió, no seré yo quien defienda a Iker, ¿no? Pero Iker se atrevió a criticarle en directo a Benítez el tema de que lo de Mirlo Rojo Pero si no lo le critica, había... o sea, pero Bueno, si lo más gracioso que es lo que había no le dicho que lo criticó, había hecho mal, que lo había hecho mal, ¿no? Que estaba mal explicado narrativamente y el otro se ofendió y le retiró la pero palabra y no si le volvió a hablar, simplemente, ¿eh? pero si simplemente dijo una cosa que es que estaba escrito, porque yo eso se lo he escuchado a Iker. Si es que simplemente lo que dijo es decir que vale, o sea, Iker no estaba poniendo en duda el tema, porque de hecho Iker idolatraba también a Benítez en el Y sentido lo de sigue que haciendo, sí, sí. también para Iker, Benítez había sido como Maestro, sí. y joder, nunca más, ¿no? O sea, Pero como, pues, a eso me refiero, si no aceptas una crítica y le retiras la palabra al otro gran tótem del misterio, que fíjate cómo está ahora también de extremo, ¿no? Pues está en esas, ¿no? En que no aceptas la crítica, lleva mal, que la realidad te golpee de repente, lo lleva mal, ¿no? El que te digan, oye, esto estuvo mal, no estuvo mal explicado. ¿Qué fue pero lo es que le que pasó? Estuvo mal realmente explicado. es que Iker no llegó ni a eso. Iker lo único que dijo que sí, que eso pues que sería verdad, pero que esas imágenes, concretamente esas, eran una recreación. Y eso, coño, no lo podía defender, entre otras cosas, porque es que al final de los créditos, o sea, al final del reportaje Sí, de esto encantado, es que salía la empresa de Bilbao que había hecho eso. O sea, sí, que es sí, que sí. tú no podías decir otra cosa, ¿no? Y eso fue suficiente para que, hasta donde yo sé, igual estoy mal informado, pero hasta donde yo sé, eso fue el final De de la la relación. relación Pero entre... eso es lo que le convierte un poco, no del todo, pero un poco en un muñeco roto. Dice, yo estuve ahí arriba y la caída no la vio venir un poco, ¿no? Es como de repente le quitan la financiación para hacer la segunda temporada de Planeta Encantado, no se la dan porque, o quejas diciendo, oye, esto que con dinero público no se pueden hacer magufadas de aquella. Fíjate que no existía la palabra magufada, ¿no? Y de repente empieza a bajar en el escalón y él no acepta esa realidad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí empieza a separarse aún más todavía de la realidad, ¿no? Claro, pero Y viene ahí. tú piensa que estamos hablando de una persona que llevaba mintiendo sistemáticamente años. Y colaba. Entonces, cuando los demás empezamos a verle las costuras, él no es consciente de que le estamos viendo las costuras porque él lleva mintiendo activamente años. Y ese yo creo que es el gran problema de El, Benítez. O sea, el rey va cuando, desnudo, cuando, ¿no? cuando el rey va desnudo, quien ve que el rey está desnudo son los demás, pero el rey que lleva desnudo años no nota ninguna variación, porque tú llevas desnudo años. Ujú. Ese yo creo que es el tema aquí principal, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. David, dentro de esta envoltura que tiene a nivel personal y pública este buen señor, también hay determinadas denuncias que ha realizado a determinados, entre comillas, compañeros y escritores, ¿no? Sí, de hecho, tuvo varios encuentros en los juicios con, por ejemplo, denuncia a Luis Alfonso Gámez, ¿no? Y le llegó a sacar 6.000 euros por faltarle a derechos de honor, ¿no? Está un poco como Santiago Vázquez también, que está denunciando a todo el mundo y quitando canales de YouTube un poco. Pero Santiago Vázquez igual está un poquito más allá todavía. Y también la más fuerte es la de Antonio Rivera, ¿no? Que era el otro tótem en su momento, ¿no? Que eran los grandes tótems del misterio de su época, ¿no? Y habían escrito 5 libros en colaboración, pero parece ser que Antonio Rivera le había robado los libros y se los había presentado a Planeta como si eran suyos, ¿no? De estos contratos leonidos tremendos que tenían con Planeta, ¿no? Que tenían que escribir 5 libros en un año y tal. Y de hecho estaba como con el agua al cuello Antonio Rivera y le robó los 5 libros y Benítez le denunció y demostró que eran coautoría porque la máquina de escribir era la suya, ¿no? Y de hecho la prueba en el juicio era que la máquina de escribir correspondía a la letra del tipo de los originales del libro. Eso Sí, significó... que no es como hoy en día que lo escribes en Word a través del ordenador, ¿no? Claro, claro. De hecho, esto significó que Antonio Rivera se quebró. O sea, estuvo en los últimos años, lo pasó muy mal y quedó casi en la indigencia. Y de hecho provocó que Antonio Rivera escribiera ese libro, uno de los libros que era un caso perfecto, ¿no? Que era absolutamente delirante y falso, ¿no? De hecho, nosotros hicimos en Clave 45 un programa desmontando ese caso, ¿no? Era un caso perfecto de reptilianos con fotografía, que no sé qué tal, y era inventado, y era, no, no, y era porque estaba apurado. Fíjate que igual por un libro te cargas toda una trayectoria, ¿no? Por un caso falso ya no te cargas toda una trayectoria, ¿no? Que hay algo de esto, ¿no? Es un tema, ¿no? Pero claro, estaba ahogado el tío y tenía que sacar un caso perfecto para remontar y tal. Y
Y no, Antonio Rivera, pues bueno, acabó mal, pero también culpa de él, ¿no? Que, joder, es que con razón, o sea, robarle al otro 5 libros, o sea, algo así era. Bueno, vete a saber lo que pasó, que yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Vete tú a saber lo que pasó antes de eso. Bueno, siempre dentro del mundo del misterio siempre hay muchas inquinas y muchas peleas y Claro. muchas movidas y hay mucha historia de esta, ¿no? Pero bueno. Y si va En uno, el- no va al otro a ciertos medios, porque no es que haya mucho dinero precisamente dentro del mundo del misterio que puedan repartirse, ¿no? Bueno, pero dentro del mundo del misterio y en casi todas las facetas y ámbitos de la vida, ¿eh? Porque en las empresas donde se trabaja habitualmente también hay tipo de inquinas y de envidias y de inventos sobre los compañeros. Sí, sí, bueno, Esto pero yo no sé si es inherente al ser humano general o solamente al ser humano español. pues imagino que sí que es dentro del ser humano. Yo al contrario, yo siempre me he encontrado buena gente dentro del misterio y el que no, pues nada, que vaya a rascar, tampoco tiene mayor historia, ¿no? Quizá porque Bueno, no pero hay tú tema de sabes, dinero en medio, pero ya lo que voy claro, es que él lo consiguió demostrar con una prueba de que él tenía la máquina de escribir era la suya, entonces eso es inapelable, o sea, ante un no, eso es juicio ganó el inapelable. juicio, ¿no? O sea, Hoy en día sería más complicado por si lo haces en PDF o lo haces en Word ya es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí, no se puede bueno, también se manifestar. hacen análisis forenses de dónde se creó. Y hay maneras, ¿eh? De hecho, hay forenses tecnológicos que se puede demostrar quién lo creó, igual que las fotografías y tal, y todo el mundo con eso, ¿eh? Sí, sí. Pero Hombre, bueno, tú si lo haces en tu ordenador y lo mandas por email al otro, claro, se ve que hay un email que se ha mandado en determinada fecha y en determinado momento. O sea, que tampoco exacto. es. Sí, sí, Lo malo sí. es si no hay si no hay ese registro, si tú eliminas al email o toda esa historia. Pero ya te digo, en el mundo del misterio, y lo vemos continuamente, por ejemplo, en el mundo de las parafonías o de las psicofonías, esa manifestación adulterada de determinados registros para darse a conocer y tener más popularidad y de algún modo también, ¿por qué no?, ganar dinero, es tremendo. El problema de todo esto es que ennegrece la realidad de aquellos que verdaderamente hacen una investigación seria y sin ánimo de lucro en este sentido. Manchan toda la credibilidad de aquellos, como estoy diciendo, que tienen una seriedad en la investigación de, por ejemplo, del fenómeno UFO, que es lo que hemos tratado hoy básicamente, ¿no, David? Ujú. Sí, de hecho, el mayor problema es que si piensas que todos los casos son mentira, si hay uno que por lo que sea suena a la flauta y es verdad, va a pasar desapercibido entre un montón de casos falsos que ha creído esta gente, ¿no? Porque esta gente lo que hace es que da tanta desinformación que si hay alguno que es medio verdad o que hay algo raro de verdad, va a costar mucho cribarlo y encontrarlo y poder analizarlo, ¿no? Que es en los que de verdad hay que detenerse, ¿no? En los casos extremadamente peculiares, los Claro, pero cuales... es muy difícil sacar un caso real y creerle dentro de una multitud de casos falsos. Es como el Ujú, granito de arena en la playa, ¿no? exacto. Sí, sí. Claro. De hecho, hay Eh, una cosa, un inciso, porfa, muy rápido. sí. Mm. Hay una cosa que yo creo que en el fondo ha ido persiguiendo toda la vida a Benítez y que por eso ha tenido un mogollón de broncas con unos y con otros, que era un poco, pues todo eso siempre ha planeado sobre él pues eso, la sospecha del fraude, ¿no? Y él, la verdad que es una persona que ha contraatacado muchísimo. O sea, no tanto él se ha dejado aceptar como que el gran mentiroso, sino que ha hecho aportaciones al mundo del misterio que todavía hay gente que las ha comprado y las defiende, que es como lo de ufólogo de salón. Tú no tienes derecho a hablar porque tú Ujú, no viajas. Oye, mira, si es que a lo mejor no hace falta viajar a ningún lado para desmontarte esto concretamente, claro. porque eso realmente es una falacia no una falacia de autoridad, pero es una falacia de lugar. O sea, si tú has estado en Egipto, pues espero que todo lo hayas pasado bien, pero que a lo mejor para demostrar que estás diciendo tonterías relacionadas con Egipto, igual no tengo yo que ir allí físicamente. O sea, ahora mismo tenemos bibliotecas, recursos, etcétera, etcétera. No porque tú hayas estado en Egipto, o sea, tú piensas, además es una cosa muy clara. Yo me puedo ir tirar un año entero en Jerusalén o en todo Israel dando vueltas por Galilea y no voy a saber ni la mitad de lo que sabe Piñero. Y no le voy a decir a Piñero, sí, claro, tú como no sales de la universidad, pues no te enteras de nada. Que básicamente esa crítica, eso se lo inventó Benítez para desacreditar a los que él llamaba los pseudocépticos y eso, que luego esta gente sigue todavía con la misma monserga, pero que eso al final era como una especie de Sí, crítica. pero los libros no dicen toda la verdad, ¿eh? Bueno, No, Cuidado con pero no dirán esto, ¿eh? toda por la eso hay verdad, que ir Porque la a... manipulación literaria existe.
no solamente en este sentido y ámbito que estamos hablando, sino también a nivel oficial, ¿eh? Pero por eso hay que ir a las fuentes. Por eso lo importante es ir a las fuentes y contrastar la información. Yo, por ejemplo, he estado en Egipto y lo que nos contaban allí los guías, pues a mí no me cuadraba. Perfecto, pero lo que yo te estoy diciendo es que el hecho de que tú visites un lugar no te hace más conocedor. No, por supuesto que no, claro. Sí, completamente de acuerdo. Esa es la cuestión, yo qué sé. Yo, por ejemplo, que básicamente de lo que es, no, es que yo he ido allí y he hablado con el dueño de la tienda allí a la puerta de las pirámides, vale, o sea, quiero decir, esa es una falacia que se ha extendido en el misterio muchísimo. Sí. Que viajar debe de dar puntos con respecto al pensamiento crítico. Hombre, te da más conocimiento de la situación del lugar donde tú estés, eso también. Claro, para ti o para mí, que no tenemos ni puta idea de ir a un lugar, pero tú, por ejemplo, un egiptólogo de verdad, pues, bueno, no digo que luego no vayan a los sitios, evidentemente está pues todo el tema de la investigación arqueológica, etcétera, etcétera, pero el mero hecho de que tú visites un lugar no te hace sabio per se. Y eso no. Y esa trampa, pero te ayuda, ¿eh? Yo quiero añadir, si tú, 9 de cada 10 dentistas dicen que tienes que usar esa marca, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A los 9 o al 1? Pues ¿por qué no hacemos lo mismo con los arqueólogos? No, o sea, pero también tenéis que tener en cuenta que hay que saber la fuente que paga la tinta de la pluma con la que se escriben los libros. Es muy importante esto, ¿eh? Pero eso es parte de revisar las fuentes, evidentemente. Quien paga, o sea, la opinión es del que paga la tinta de la imprenta, efectivamente. Pero bueno, no sé. Y además lo hemos mencionado hace un poquito con la editorial que tú has dicho, David. Bueno, con Planeta, vaya tela. Claro, evidentemente, el sesgo que tiene y que sigue teniendo y el poder e influencia de los medios que tiene Planeta en España, sesgo absolutamente de extrema derecha, pues bueno, nos dicen a los demás lo que tenemos que opinar, incluso aunque estemos da igual, sí, pero de todas maneras es que tampoco luego hay que caer en esas falacias, porque si tú te das cuenta, esa es básicamente la gran pauta que siempre ha jugado Benítez, porque la iglesia miente, y realmente si tú lo ves desde una perspectiva histórica, Benítez ha mentido más que la iglesia, en el sentido de que, por ejemplo... Pero Benítez no tiene el poder que tiene la iglesia. Bueno, ¿y qué? Pero ha mentido más en este tema. Lo que yo te quiero decir es que tú, por ejemplo, ahora mismo, si conoces de verdad el estudio de las fuentes bíblicas y todo eso, pues hay miles de fuentes. O sea, hay digo un ejemplo así que no será tanto, ¿no? Pero que, por ejemplo, hay 50 versiones del Evangelio de Mateo, 20 del de San Juan, 40 del de tal, y ellos van cotejando unos con otros a ver cuál es el más fiable históricamente, etcétera, etcétera. Si la Iglesia todo eso lo hubiera falseado del estilo de lo que dice Benítez, pues habría un único Evangelio que sería, según la Iglesia, aprobado, y no habría miles de variantes, no habría, o sea, y no habría la discusión teológica que hay. Tienes que tener en cuenta que ahora que hablas de los evangelios, que creo recordar que el primer evangelio se escribió 70 años después de la muerte del último evangelista, todas esas transcripciones que hicieron los exegetas, que eran aquellos que transcribían todos aquellos escritos, los manipularon intencionadamente para que cuadrasen históricamente los unos con los otros. O sea, esto no es un invento. No es así. De y hecho, te voy a explicar por qué era para golpear al oponente. Por ejemplo, tú coges Lucas y coges Mateo y tienen dos genealogías de Jesús que son imposibles de unificar, pero imposible. Son completamente diferentes. Lo pues que sí pasó imagínate cómo fueron en un inicio. No, todavía después de haber sido manipulados en este sentido que yo te estoy diciendo, no cuadren totalmente. Pero es que eso no lo hizo la Iglesia. Eso lo hizo el primer cristianismo. Es que yo no estoy hablando ahora mismo de la Iglesia, ¿eh? Coño, no acaba de decir que sí, que lo estaba haciendo la Iglesia. Yo te he hablado... Yo te estoy hablando de la religión. Evidentemente la Iglesia en aquel momento no existía tal y como la conocemos nosotros. Ahí vamos. Nos tenemos que remontar a Pablo de Tarso, que es posteriormente a todo lo que estamos mencionando. Y luego, de hecho, es que también pasa una cosa. En el mundo antiguo pasa mucho que se llama la pseudografía. Y que eso pasa no porque manipularan, bueno, sino porque en aquella época lo veían así. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, los discípulos de Platón. Pues si yo soy discípulo de Platón, yo escribo un libro y lo firmo como Platón. ¿Por qué? Pues porque eso que ahora mismo para nosotros prácticamente es plagio y está horrible,
eso era normal en la antigüedad, porque ellos pensaban que eso como que le daba al libro pues más autoridad, y eso se hacía habitualmente. Entonces, claro, ahora hay un problema muy gordo para saber quién escribió quién. Por eso muchas de las cartas se llaman del pseudo Macario, del pseudo Paulina, Se le porque atribuyen, realmente, se les atribuye la claro, autoría. no, y porque ellos lo firmaron así. Pero en la antigüedad, eso no tenía el concepto de, ¿cómo os va a decir?, de fraude o engaño que tiene ahora, sino que eso prácticamente todos los seguidores de un tío lo hacían, ¿no? Entonces, pues lo que te quiero decir es que la historia antigua hay que conocerla, y tiene muchas sombras, por supuesto, y está claro, y además ahora se sabe qué versículo a qué versículo es una Claro, interpolación moderna, etcétera, etcétera. por las Pero claro, palabras. Sí, no sí. es, lo que no es lo mismo es, por ejemplo, de los 12 apóstoles, según cuenta la tradición, que prácticamente murieron la gran mayoría, unos torturados, otros en Y como prisión, sea. crucificados, etcétera, etcétera, y que luego venga un tío como Benítez a llamar mentiroso a toda esa gente, que de hecho muchos de ellos, pues coño, murieron en ese tema, y que él desde su despacho los llama a esta gente mentiroso para sacar 4 duros, cuando realmente esa literatura yo la veo más honesta que lo que ha hecho posteriormente Benítez. Yo lo que quiero Salvando, añadir, salvando las diferencias, claramente. yo lo Las que quiero diferencias históricas, pero verás tú cómo Benítez no se dejaba torturar como hacían los primeros Hombre, mártires por Cristo. hoy en día no es lo mismo. bueno, va un poco de mártir, Hombre, claro que pero no es lo mismo. Pero lo que te quiero decir que la gente que, o sea, te estoy hablando de lo que era un poco la primera iglesia y los mártires y toda esa gente, esos creían en lo que estaban hablando. Benítez no se lo ha creído él nunca. Entonces, ¿me entendéis a dónde quiero bueno, llegar? yo sí creo que él Bueno, se hay a cree sus veces propias que la mentiras, ¿eh? mentira, Él hay se a las veces que cree. la mentira alguien se las cree y las convierte en su verdad. Cuidadito, que creo que es lo que Yo, estabas comentando, yo David, que te he estoy pisado. convencido absolutamente que Benítez no se cree sus mentiras. O sea, Hombre, una es un poco trayectoria como la de complicado. Benítez muestra que Mm. él sabe que está mintiendo. Es un poco complicado que él se crea sus propias mentiras. Eso Yo, también lo creo yo. yo lo que quiero decir A ver qué. con el tema este de los ovnis y todo esto, que es que el ser humano tiende siempre a encontrar una explicación a cualquier cosa que desconoce, ¿no? Hay una luz fuera, hay algo raro y tal, son aliens. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, porque es la explicación como más lógica, ¿no? Cuando hay que luchar todo lo contrario. Hay una luz ahí rara o algo, pues lo que hay que pensar es, no sé lo que es, vamos a investigarlo y vamos a intentar descartarlo todas las posibilidades. Cuando normalmente ya automáticamente la gente es cómoda, la gente en general, ¿eh? Es cómoda y da el sesgo de desconocido extraterrestre, ¿no? Y eso es un problema, porque después, claro. Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que no es el ser humano en general, sino todos nosotros también interpretamos las cosas en las maneras que nosotros las tenemos aprendidas, establecidas desde nuestra más tierna infancia. Entonces, cuando algo se sale de ese común denominador que tenemos dentro de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento y de nuestras creencias, automáticamente las interpretamos, como mejor nos apetece o pensamos que debe de ser. Claro, Eso no significa que nosotros lo que estamos interpretando de esa manera ufológica, como tú bien estás diciendo, sea verdad. Porque claro. quién sabe si en un futuro, o quizás hoy en día, y no lo conocemos, tiene una explicación científica razonable. Sí, Por eso no hay que catalogar todas las anomalías de un modo extraordinario sin conocer ni estudiar en profundidad esa anomalía. Como tú bien has dicho, somos muy cómodos en este sentido. de hecho pasa muchas veces que una vez que hay un misterio que se destapa y se descifra, dices, joder, pero es que era evidente, era muy sencillo. ¿Cómo no habíamos caído? Porque no teníamos todas las piezas, pero al construirlas es como muy evidente, ¿no? Se te cae el caso, que esto es lo que pasa cuando se te cae el caso, ¿no? Y pasa bastante. Pero es eso, ¿por qué el ser humano tiene que tener siempre una explicación y si no se la inventa? Claro, eso es un problema que nos lleva precisamente a las religiones o a la creencia mágica o al pensamiento mágico, todo esto. ¿No? Hay que luchar contra eso. No sé Y lo ahí que es y hay tienes, que reconocerlo. No sé lo claro, que es, ahí ¿no? tienes el tema de la muerte, por ejemplo. Lo que hay después de la muerte, si no desaparecemos y dejamos ya nuestra existencia en este plano y nos inventamos todo lo que hay después. Porque que yo sepa, por ejemplo, que estamos hablando ahora con el tema de la muerte, quien ha fallecido no ha vuelto. Ya.
Bueno, sé si... Benítez tiene toda una filosofía sobre lo que es Sí, después de la sí, muerte y todo eso, sí, tiene ya lo también sé, toda su movida. Sí, sí. por eso lo estoy diciendo. Pero vamos, o se está muy bien allí para no volver aquí, o es que realmente no hay nada más. De hecho, tú si te viene alguien contando que, por ejemplo, ha tenido una relación con un extraterrestre, ¿tú qué piensas? ¿Que ha tenido una relación con un extraterrestre o que de verdad tiene algún problema de algún, de algún problema mental A o mí algún... me Depende, cuadraría perfectamente depende. porque es la segunda parte de Ricky B que estamos Claro, esperando todavía. claro, evidentemente, a eso voy. Depende de la relación, de la experiencia y lo que le haya sucedido, como lo cuente. Yo No es lo mismo. a mí que me enseña la alienígena, que encima la alienígena tiene forma humana también, se supone que era una señorita muy maja, muy rubia, no sé qué tal. Bueno, No pero sé, es me tiene que que, dar algo más. claro, según vemos las cosas, las interpretamos en nuestro modo de conocimiento, que es lo que te estoy diciendo. Ves anomalías y las interpretas sobre lo que tú sabes, lo que tú tienes concebido dentro de tu cerebro desde tu más tierna infancia. Sí, bueno, Por eso las interpretamos así. o esta persona igual tiene algún tipo de trastorno, que eso también es algo que en el mundo del misterio parece que cuesta, ¿no? De explicar que, a ver, esta persona está fuera de la realidad, empieza a tener trastornos psicóticos, empieza a tener ideas delirantes, Mm. ese tipo de cosas, ¿no? Y en el mundo de la abducción ya el tema de violaciones con recuerdos falsos y todo esto es algo que está ahí y no se habla de esto. Pues si alguien te empieza a hablar de ángeles, de aliens, de yo qué sé, de ese tipo de cosas, igual lo primero que tienes que pensar es que a ver qué medicación está tomando, si la está tomando, si tiene algún problema tal, y empezar a descartar, Mira, en el empezar a mundo quitar del lo gordo, misterio, ¿eh? vamos a ser honestos, en el mundo del misterio tú das con alguien que tiene un trastorno psicótico y lo que te van a decir es que él no gana nada contando esta versión. No, es que el testigo no miente y él no gana nada y vamos, yo desde luego me gustaría hacer un poco un programa con trasfondos así porque de hecho hay casos muy famosos que muchas veces no se cuentan en la radio, pero que a gritos entre los investigadores están más que desmitificados, se sigue hablando de ellos y claro, pues por no dañar muchas veces a los testigos, pero se Es una sabe... buena idea esa. ¿Y Es una por buena qué? idea. Yo ¿Y por siempre qué me hay he que...? preguntado, perdóname, Dale. David, yo siempre me he preguntado, o sea, es una de las cuestiones que siempre me ha lavado el cerebro en este sentido ufológico que estamos hablando. Siempre me he cuestionado el por qué las apariciones ufológicas van en medida tecnológica a la evolución tecnológica humana. Porque, por ejemplo, los del Área 51 había que ver los aparatos de allí. Y hoy en día, los aparatos ufológicos que supuestamente se divisan en el horizonte del cielo son más acordes a la tecnología que tenemos hoy en día. No sé si me estoy explicando. Es que eso es una Mira, bandera roja. Eso es una bandera roja. Tú, un caso que de verdad tenga tecnología del futuro y pasados esos años, 20 o 30 años, de repente tengas esa tecnología, es cuando deberías empezar a sospechar. Si tiene tecnología de la época, obviamente tiene muchos tintes de ser fraude o será algún recuerdo falso o Sí. será otra cosa rara, evidentemente, claro. yo ahí lo que respondería es que los patrones de ufología, o sea, de como fenómeno, tienen muchísima... yo que estudio sociología y todo eso, tiene muchísima vinculación con los procesos culturales. O Claro. sea, pero de una manera... Claro. ¿Eso indica que no haya pasado nunca nada? No, pero el fenómeno ovni se entiende muchísimo desde la contaminación cultural del cine, de tal y eso. Y yo creo que eso, salvo Pablo Vergel y Félix Herrera, que hicieron un libro magnífico de Sí, eso, sí. hay gente que lleva toda la vida paseando los ovnis para arriba y para abajo y ese tema no lo quieren mirar porque es que es definitorio, ¿sabes? ¿Hay algo Yo más hubo. absurdo? ¿Hay algo más Sí, absurdo que un ovni estrellado? O sea, eres capaz de atravesar el cosmos, el interestelar, y te sí, estrellas ahí señor. en México, en Nuevo México, de verdad, al lado de Eso es. un... Viajas años luz por el universo y y cuando te llegas caes al ahí. planeta te estrellas. Y hay Y tienes cientos de las casos, cientos ovnis estrellados ahí. y tienes la construcción de metal, que es que está muy Sí, gorda. con contrachapado y remates con Eso. tornillos. Es que me llamó mucho la atención. Y luego hay otra cosa, hablando en el plano ufológico, que a mí me rompe la cabeza de una manera extraordinaria, ¿no? Aquellos que dicen que son contactados, que reciben un mensaje de no sé quién para repartir a la humanidad, no tiene otra forma de transmitir a la humanidad lo peligroso que somos nosotros con nosotros mismos que decírtelo a ti que vives, con perdón, en el culo del mundo, que vas a tardar décadas, por decir algo, en transmitir ese mensaje tan primordial para la salvación de la humanidad. No hay otros métodos para esos seres extraterrestres supuestos que viajan a través del universo años luz en cuestión de segundos. No hay otros métodos.
A ver, no, pues no solamente eso, sino que no se lo digas a la Virgen, porque por lo menos los ovnis se presentan a testigos. La Virgen es que además se presenta a niños, que ya ves tú lo que van a hacer los pobres niños por esto, ¿sabes? Eso sí, no se te mueren, ¿no? Como algunos de los casos que se te mueren 2 de Sí, los 3 al poco, ¿no? Y dices, hostia, pues mejor que no se hubiera aparecido la Virgen, que estos niños... bueno, pero No sé si hay era muchos. Fátima, ¿no? Sí, Fátima, ya sé que está hablando de Fátima. Hay muchos casos que se han dado o determinado como casos de apariciones marianas y se pueden interpretar perfectamente como Sí, apariciones extraterrestres. Ahí sí, tienes, sí. por ejemplo, lo que menciona la Pues Biblia sobre los carros de yo para fuego. mí eso es más de rizar el rizo. O sea, Sí, que sí, sí. También puede pasar al revés, ojo. de Fíjate, hecho es que yo también te voy a decir una cosa. Yo lo que veo en el mundo del misterio también es que tenemos modas y tenemos cosas. Porque claro, hubo una época, años atrás, en que se puso de moda interpretar todo el tema, todo el fenómeno ovni, o sea, perdón, todo el fenómeno religioso y tal desde la ufología. Ah, no, pues entonces está claro que es que los ovnis, o sea, como que las apariciones marianas eran ovnis, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, fíjate que sabéis que aquí, que bueno, que vivo aquí en Cantabria y tal, pues nosotros tenemos cerca de aquí unas apariciones que son muy famosas, que son las apariciones de Mm. Garabandal. Bueno, sí. pues yo la verdad que no era una persona muy versada en el tema de este, pero a costa de vivir aquí y como cada vez que venía alguien a visitarme, pues bueno, pues te voy a llevar a Garabandal porque total, al final es un lugar atrayente, de misterio y todo eso. Y yo cuando me fui enterando bien de la historia de Garabandal, a mí me llamó la atención muchísimo una cuestión. Y la cuestión es que cuando los investigadores ovnis empiezan a decir, no, porque la iglesia lo ha manipulado, porque en realidad las niñas vieron un ovni, y cuando tú vas y ya de verdad te empiezas a informar de lo que pasó allí, es que las primeras que hablaron de la Virgen son las niñas. O sea, la gente piensa de que la iglesia, porque la iglesia, Garabandal, nunca la aceptó. De hecho, hubo aquí el obispo de Santander dijo que no se le prestara culto a esa aparición, que eso no era de santo, y la iglesia en gran medida hizo que Garabandal pues, no deja de ser un sitio que va mucha gente, pero no es el gran lugar de las apariciones. Pero lo que a mí más me cabrea, sobre todo de este tipo de ufólogos que tú dices, no, porque la iglesia, es que realmente las primeras que hablaron de la Virgen fueron las testigos. O sea, si tú dices, hay que hacer caso al testigo, y las que hablaron de la Virgen fueron las niñas desde el minuto Bueno, uno, ¿sabes? hablaron de y es que ese caso me fascina. Además, estuve hace poquito ahí, hice un vídeo y todo en mi canal de YouTube de Garabandal, grabé allí con el dron y tal. Es precioso el Tío, pueblo, pero por ¿cómo no me cierto. avisas para ir a eso juntos, tío? Pues porque fui un poco a De Matacaballo, pasé improviso. por allí, pero es precioso el pueblo, yo lo recomiendo y se come muy bien en un pueblo de un poco más abajo y tal. Pero el tema de que, claro, 2 días antes le habían contado la historia de que se había aparecido a unos pastorcillos, la historia de los pastorcillos con la Virgen se le había aparecido. Y Sí. casualmente, pues empieza toda esa historia. Pero también le comieron la tostada, ¿no? Porque son los evangelistas, me parece, los que le comieron la tostada allí, tienen el negocio allí y toda esta movida. O sea, se lo han llevado los americanos, lo de Garabandal, ¿no? No es como lo de Lourdes o como lo de Fátima, que eso ya es más del catolicismo, ¿no? Es que Pero es Garabandal sí que fascinante. tiene una conexión muy importante con los americanos y de hecho me parece que por lo menos dos de las niñas se acabaron Mm, lejos del pueblo y casadas con norteamericanos, sí. sí, sí, Yo sí, sí. siempre pongo en este sentido que estáis mencionando un ejemplo a nivel actual, ¿no? Si cogemos un helicóptero último modelo militar, de estos que son tremendamente tecnológicos, y nos presentamos en una tribu del Amazonas, por ejemplo, donde andan en pañales, por así decirlo, ¿qué interpretarían ellos de lo que están viendo en el aire? Bueno, sería muy Dani en eso, ¿no? Lo interpretaría como dioses, ¿no? Toda Como tecnología. dioses o apariciones marianas de De una religión hecho, que ellos tengan allí, por ejemplo. él, Daniken O sea, no es que vaya a defender yo a Daniken, pero en eso tiene razón. Y de hecho ponía ejemplos de. Creo que era de en Japón o en tribus de estas por Bueno, y ahí del culto separadas. cargo famoso, ¿no? Mm. Sí, de que habían ido a los americanos y los tomaron como dioses y después empezó como una nueva religión allí y tal. Esto en Star Trek también les gusta mucho este tema, ¿no? De los antiguos alienígenas y tal. Pero el tema es eso de a ti toda tecnología futura o simplemente tú coges a tu abuelo y le empiezas a hablar de la IA y a él le parecería magia, ¿no? Es que es un tema, ¿no? Toda tecnología lo suficientemente avanzada parecerá magia. Efectivamente, magia o Sí, pensamiento pero mágico o religioso. en un mundo donde la comunicación es instantánea hoy en día, la diferencia
entre diferentes lugares es tremenda a nivel humana. ¿Por qué no en un pasado, que estamos hablando en este sentido, pudiera haber, que luego desapareció por circunstancias que fueran, una civilización muchísimo más avanzada que la primaria que estaba allí? Pues mira, yo te propongo que hagamos un programa extra con eso, porque eso tiene muchas más, eso tiene muchas ramificaciones, explicarlo bien, de por qué sí, de por qué no. O sea, yo eso lo separaría como un programa aparte para contarlo con un poco de rigor, ¿sabes? Bueno, has expuesto hoy o has propuesto por lo menos 3 programas, ¿eh? Es que cuando viene David me inspiro, tío. Es Bueno. que simplemente Göbekli Tepe ya es un tema como para hablar de eso, ¿no? Sí. O sea, no, Ese qué es Atlántida tremendo. ni qué hostias. Göbekli Tepe es alucinante y lo que se está descubriendo ahí o destapando ahí es como ha cambiado los libros de la historia, ¿no? Todo eso que siempre hablan los magufos, esto reescribirá la historia porque la Atlántida, no. Göbekli Tepe está ahí, ¿no? ¿Y por qué no se pone el ojo más ahí, ¿no? Evidentemente. Porque no interesa. Sí, vamos a terminar ya hoy, si os parece. Y David, yo creo que tú tienes escrito algo literario sobre esto que hemos mencionado de un tal Sí. JJ Benítez. A mí lo que me pasó cuando yo leía Caballo de Troya, perdón, es que me ofendía porque a mí me vendían el libro como que el Jesús este era muy humano. Y de hecho es una de las cosas que se dice, ¿no? De hecho, bueno, antes de que se convirtiera en Dios, quizá era un poquito más humano. El caballo 4, caballo 5 es como un poquito más humano, ¿no? Que hace los labores de casa o ayuda en casa, ¿no? Como dice, con sus 40 hermanos o no sé qué. Pero a mí me ofendía realmente, porque yo lo que leía en el libro de Benítez era que es que Jesús, según hablaba, era lo que se decía en la Biblia, ¿no? Yo decía, pero este tío cuándo caga, ¿no? O sea, que humano, que si este tío está endiosado, ¿no? O sea, este tío cuándo va al baño. Y me ofendía, ¿no? Entonces yo hice una parodia, que es Caballo de Cartón, que es una parodia. Os podéis ahorrar 12 libros y en un solo libro tenéis como la verdadera historia de Jesús, según mi versión. Las fuentes son parecidas a las de Benítez, ¿no? Son ciencia ficción. Según me han dicho, ¿no? Sí, y es eso, es una parodia de qué pasaría si un gordo enorme matemático ¿Dónde fuera... Esto en pueden encontrar ese libro? Este es en guante blanco, en cualquier librería lo podéis encargar y si no en Amazon lo podéis tener también, ¿eh? En Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega, por cierto. Ajá. Que esto es fascinante. Óscar Fábregas fue como mi fuente para escribirlo, ¿no? Es el que lleva lo de la editorial Guante Blanco, ¿no? Efectivamente. Es que él tiene un libro que es Pongamos que hablo de Jesús, que a mí me ahorró sí. como un par de años de documentación porque lo tenía ahí todo. O sea, todo. Le tengo y le he leído, que me lo mandó él personalmente. Es fascinante. Además, nosotros lo hemos tenido en Clave 45 muchas veces y es como el gran referente. Cuando hay temas de estos de Jesús, a Piñero no lo hemos conseguido engañar para traerlo, pero a él sí, que es el otro gran referente y tal, y es fascinante. Y eso bueno, David, es comedia. ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues mira, yo tengo el programa de Clave 45 con Geraldine para temas de misterio, que ahora estamos justo en entre temporadas, tenemos así la temporada un poco diferente, de vez en cuando cada 4 semanas sacamos programa, pero bueno, estamos en remisión. Y después también tengo un canal de YouTube, que es el canal Peters de Grau, pero bueno, el programa el que hago allí es más actualidad, aunque también publico Clave 45, que es el de La Clave Roja, que es más sobre noticias, política, actualidad. Nos hablamos mucho de Donald Trump, del tema del fascismo incipiente. Llevamos avisando 4 o 5 años y ahora de repente, por lo que sea, porque Donald Trump ha llegado, es mainstream. Es algo alucinante. Entonces es como, ya os lo dijimos, ahora tenemos que buscar casi otro tema, ¿no? Porque ya es mainstream, ya todo el mundo está asustado y bueno, pues llevamos asustados muchos años y tal. Y ahí básicamente es en donde estamos, en Clave 45, Peters de Grau, La Clave Roja, también por iVoox y YouTube, y en eso. Miguel Ángel, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues a mí, bueno, en mi página web de Guion Politics, aunque la tengo un poco abandonada, pero bueno, tendremos novedades próximamente, y en mi perfil de Facebook y bueno, sobre todo en mi programa Falsa Bandera. Pues David, Miguel Ángel, muchísimas gracias por... Espera que repito el final. David, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber venido a Mundo Insólito Radio y os espero en un futuro próximo programa. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Pues un fuerte abrazo para ti.